Muy buenos días, bienvenidos a Las Verdades de Miguel en televisión. ¿Quiénes están detrás de la indetenible devaluación del bolívar? El dolarazo, la incontenible pérdida del poder adquisitivo del bolívar, reflejado en un dólar cada vez más costoso, tiene a la economía venezolana en terapia intensiva. El alza del dólar, manipulada o no, se prolonga como nunca antes. Los cambios sufridos por la moneda han intensificado el grave deterioro de nuestra economía. La caída del bolívar es estrepitosa y se traduce en un crack, una quiebra. El dolarazo tiene efectos devastadores y golpea a todos los sectores, pero sobre todo apalea sin misericordia a los más pobres. Y con la inseguridad viene a conformar un peligrosísimo explosivo de consecuencias incalculables. Se desploma la renta nacional, los ingresos fiscales, las utilidades empresariales y los precios. En tan solo días, la actividad comercial descendió como pocas veces en nuestra historia. La población comienza a verse penosamente afectada. En pocas semanas, la industria vivirá las consecuencias de estas sacudidas. Bajo ese dólar es indetenible la caída de los precios de la cosecha, por decir algo. La caída de la demanda perjudica sobre todo a la pequeña empresa. Ha de pasar mucho tiempo para que la economía venezolana se recupere. Mermará sustancialmente el financiamiento y la inversión extranjera, multiplicando así las dificultades económicas con la disminución del capital existente. Como antecedentes sobre las causales de lo que viene ocurriendo, tenemos la creación de dinero que se practicó desde que se implementó el control cambiario, impulsando una constante devaluación de la moneda nacional, disponiendo del juego monetario desde el propio gobierno. Tenemos entonces la absoluta responsabilidad del Banco Central de Venezuela. Todo ello ha conllevado una formidable presión inflacionaria, las relaciones económicas asignadas por el contrabando, amparado por los gobernadores del Táchira y Zulia, eso hay que decirlo. Nuestras fronteras han terminado por descomponer la estructura económica y comercial del país en general, sin que se entrevea una solución, por cuanto el dolarazo es contrario a las nuevas inversiones que se requieren para recuperar la eficiencia económica. Los impuestos por los manipuladores del dólar son condiciones inaceptables. Ya se hablan de un dólar de más de 5.000 bolívares antes del 15 de diciembre. Antes del golpe petrolero se advirtió un considerado crecimiento económico. La bonanza alcanzó inclusive al sector financiero, que permitió la formación de una burbuja especulativa financiada por el crédito. No fueron pocos los personajes que, amparados por el gobierno, encontraron en ella un expedito enriquecimiento. La fiebre de los bonos alcanzó su máximo grado. Se trató de una especulación monetaria que nada tenía en común con la legítima capacidad de los ciudadanos. Vino el control de cambio que ayudó a encubrir las actividades de quienes jugaron con los dólares, proporcionados por la industria petrolera. Me pregunto si haber mantenido esa medida a sabiendas de lo que ocurría, si había hecho es profeso, sobre todo cuando pasados los 3 primeros años de la economía había experimentado un descenso que el gobierno no advirtió, por lo cual no se tomaron a tiempo las providencias tutelares. Todo el sistema económico actual parece derrumbarse con el dolarazo. En cuestión de días se multiplicarán las empresas que, alegando la llegada de diciembre, cerrarán sus puertas a manera de proteger sus inventarios. Los pequeños comerciantes quedarán en la bancarrota. Inclusive los grandes capitalistas se toparán con serios inconvenientes. Me pregunto si para mover el mercado negro de divisas se estarán utilizando los fondos de pensiones y las jubilaciones, y cuánto dinero represado en las arcas del Estado representen obligaciones del mismo. La elevadísima condición del dólar en el mercado negro, llamado paralelo para disimular su ilegalidad, tiene variados orígenes. Su conformación es estructural, es resultado de políticas económicas inconvenientes, expropiaciones, la quiebra de comercios e industrias sometidas a una incomprensible inamovilidad laboral y la insistencia en un caduco control de cambio.
Con $1 en las condiciones actuales nadie va a invertir, al tiempo que desaparecen las fuentes de crédito, mientras por ahí circula con fuerza la tesis de reducir la oferta monetaria y subir los tipos de interés. Con la actual tendencia del mercado cambiario, arrollado por el mercado negro, el país puede terminar totalmente arruinado, con todos los elementos de la economía quebrados. Me pregunto, ¿qué responsabilidad en esta crisis tiene la banca comercial? ¿Quién o quiénes realmente manejan los hilos de la componenda tenebrosa? ¿Quién o quiénes sacrifican la calidad de vida del pueblo en aras de enriquecerse con sus miserias? Hoy se ha demolido totalmente el incentivo individual al ahorro y en consecuencia se ha pulverizado el volumen de los recursos destinados a la inversión. Además, los ingresos agrícolas no existen y ello retardará cualquier política de recuperación. No se descarta una corrida bancaria. Con la ausencia del ahorro desaparece el crédito. Todo ello puede evitarse, pero pareciera que no hay voluntad para hacerlo. Quiero expresar también, esta semana ocurrieron pérdidas sensibles para la política, tanto latinoamericana, mundial, nacional. En primera instancia falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Se ha creado toda una serie de polémicas frente al personaje, era de esperarse. Falleció también en Caracas Luis Michelena. Yo personalmente hago llegar mi pésame hacia Yajaira, su esposa, y falleció Bernardo Álvarez. Bueno, vamos a hacer una pausa y estaremos con el invitado de hoy, el diputado Carlos Valero. Ha llegado el momento de conversar con el diputado Carlos Valero. Carlos es miembro de la Comisión de Política Exterior, es además politólogo con estudios hechos en el IESA sobre el campo de la economía. Bienvenido, Carlos. Gracias, Miguel. Saluda a toda tu audiencia. Hoy es el día de Santa Bárbara. Sí. Tú no eres seguidor de Santa Bárbara. No, pero respeto a todas las personas que tienen su culto, su credo. Claro, yo voy a aprovechar la ocasión porque voy a hacerlo público, saludar a María Ángela Velázquez, una abogada nuestra que es seguidora de Santa Bárbara. Tiene mucha gente Santa Bárbara aquí en Venezuela. Y no solamente a raíz del gobierno de Chávez, porque tú sabes que se habla mucho de este tipo de creencias que se multiplicaron con el gobierno actual. Yo te voy a hacer una pregunta, comenzando. Carlos, agoniza, está en terapia intensiva. ¿Qué pasa con la mesa de la Unidad Democrática? Bueno, la mesa de la Unidad Democrática ni está agonizando ni está en terapia intensiva, Miguel. Tú revisas las últimas encuestas y la intención de voto por la oposición venezolana supera el 68-70%. Claro, eso no significa que toda esa gente que está votando hoy por la oposición crean ciegamente en la mesa o apoyen a la mesa. ¿Qué ocurre con la mesa de la Unidad Democrática? Que ahí hay una confluencia de partidos con distintas visiones sobre cómo alcanzar el cambio político, pero también hay mucho consenso en algunos elementos. El principal consenso, todos somos partidos democráticos, todos creemos en que debe existir una economía abierta, una economía que esté al servicio de la gente y no al servicio de los burócratas. Y todos estamos convencidos de que el cambio político debe ser pacífico, democrático y constitucional. Entonces, cuando hay un consenso tan grande, las diferencias probablemente son muy ruidosas en algunos momentos, pero son diferencias más de tácticas, no es una diferencia en cuanto a la visión global del país, ¿no? En consecuencia, no Sí, está pero agonizando. tú dices, por ejemplo, que tienen el 68%, 70% de las encuestas. Acuérdate que las encuestas vienen palo abajo. Se equivocaron en Colombia, se equivocaron ahora en los Estados Unidos. Sí, bueno. Y se equivocan en Venezuela. Bueno, pero fíjate, en Estados Unidos se equivocaron, las últimas encuestas hablaban de un 3% de diferencia entre Hillary y Trump. Al final, Hillary obtuvo 2 millones de votos del voto popular por encima
de lo que ocurrió. En consecuencia, en ese caso, no es que... Y 3% es error muestral. En Colombia sí, la cosa fue un poco más fuerte, pero en todo caso, yo no digo, no nos refiramos a las encuestas, refirámonos a los últimos resultados electorales. Tú tienes lo que ocurrió el 6 de diciembre. La oposición democrática tiene 112 diputados en la Asamblea Nacional y el gobierno tiene 55, creo. Sí, pero te voy a dar otro ejemplo. Eso que tú dices, bueno, lo que ocurrió el 6 de diciembre, ya transcurrió un año. ¿Te acuerdas que en el año 13, ¿no? Cuando las elecciones que ganó Nicolás Maduro por escaso margen, ¿te acuerdas? Sí, bueno, ¿Qué hay pasó quienes después? dicen que no ganó, pero en todo Bueno, caso, pero que no ganó. el CNR sí está exactamente. Es que no. Digamos que ganó, sí, Vamos a dar por hecho que ganó. Claro, claro. Pero después vinieron las elecciones de gobernadores, ¿te acuerdas? De alcalde, sí, de gobernador y de alcalde, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, sí, claro. Hubo un resultado absolutamente contradictorio en el sentido con respecto a los resultados que se tuvieron antes. Sí, pero hay una explicación ahí muy sencilla. Bueno, sencilla, pero hay una explicación. Primero, yo creo que en aquel momento la oposición, que había tenido un gran triunfo porque redujo la distancia desde el momento que compitió con Chávez, que Capriles perdió por casi 11 puntos, hasta que compite con Maduro y pierde por menos de un punto, o un punto algo, no recuerdo exactamente cuánto fue. Eso era un gran logro, pero bueno, la oposición no supo capitalizar ese logro porque cantó fraude. Y cantaste fraude sin ir hasta las últimas consecuencias, la gente no lo entendió. Si te hubiese dicho, mira cómo estamos avanzando, no sé qué, entonces la gente dice, es verdad, esto fue un gran triunfo. Consecuencia, generaste una disociación, no una disociación, pero generaste una frustración innecesaria con tu electorado. Y después recuerda que vino el DACAzo. ¿Qué fue el DACAzo? Bueno, Maduro agarró, regaló los inventarios del país. Esos inventarios, la gente se sintió muy contenta porque pudo comprar de todo a unos precios casi regalados. Y la gente dijo, bueno, entonces Maduro como que sí va a resolver las cosas. Entonces, la verdadera luna de miel de Maduro vino después con el DACAzo. Después la gente se dio cuenta que eso fue pan para hoy y hambre para mañana, porque todos sabemos lo que ocurrió. Y desde ese momento hasta ahora, Maduro lo que ha hecho es ir descendiendo en las encuestas. La última encuesta de análisis ya Maduro está por debajo de 20%, tiene 19 en esa encuesta. Hay unas que lo ponen que lo colocan todavía un poco más bajo. Y la razón es, por supuesto, el trabajo que está haciendo la oposición, que es un trabajo sostenido de oposición democrática, pero básicamente hay unas cosas que nosotros llamamos los fundamentales, que son los factores económicos. Mira, por primera vez en la historia, el peso colombiano vale más que un bolívar. Eso es algo humillante, no digamos que humillante, sí, es humillante, es casi que catastrófico. El tipo de cambio ese negro, que es innombrable, bueno, ya está por encima de 4.600, 4.700. Eso es una barbaridad. Y la inflación este año, conservadoramente, va a ser de 400%. Conservadoramente. La inflación que todos los venezolanos sentimos, que es el aumento de los precios debido a los productos bachaqueados y lo que puedes conseguir cuando tú le metes las colas que haces, lo que tienes que pagar con el bachaqueo. Estamos hablando de una inflación de 1000% para el consumidor, que por supuesto eso es más difícil de medir porque tú no puedes meter en una canasta básica que estás comprando el paquete de harina pan a 2.000, bachaqueado. Pero la gente que me está escuchando sabe que se consigue a 2.000 sí. Y hasta más caro, ¿no? Pero oye, tú vamos a retomar el tema de la MUD. Tú dices que en aquella oportunidad, en el año 13, se fracasó porque se gritó fraude. Eso fue un error, para mí fue un error. Y ahora no es un error que hayan incumplido con los electores llamando un revocatorio fuera de tiempo, cuando no se cumplieron los lapsos y se sabía que no se habían cumplido los lapsos. Bueno, pero no hay revocatorio. ¿Y la gente qué pasó? Sí, pero no hay revocatorio, no fue porque la oposición lo convocó fuera de tiempo. Bueno, la oposición convocó el revocatorio. Fíjate, aquí se hizo una elección para sustituir, elegir al presidente Maduro. Cuando falleció el presidente Chávez, se convocó en 35 días. Nosotros comenzamos a recoger las firmas y el procedimiento que establecía el CNE hablaba de unos 6 meses, si tú lo seguías al pie de la letra. Nosotros comenzamos en marzo. Pudimos haber comenzado en enero, sí, pero en todo caso, de marzo tú tenías un colchón de 6 meses. Sabíamos que el referéndum iba a ser hacia final de año. ¿Qué fue lo que hizo el CNE? Alargó los lapsos, y finalmente, ¿cómo terminaron conculcando el referéndum revocatorio? Por una decisión judicial. Imagínate tú qué cosa tan horrible. Ni siquiera se atrevió el TSJ o la sala electoral, sino que se fueron por las ramas, pues. Sí, pero recuerda también
que cuando Henry Ramos Alú asume la presidencia de la Asamblea Nacional, él no habla de referéndum, él habla, vamos a sacar, Maduro tiene 6 meses, en 6 meses se va por enmienda, por tal cosa, menos, no hablo nunca de referéndum. Vamos a unos compromisos y regresamos con Carlos Valero. Conversando con el diputado Carlos Valero. Carlos, fíjate, la gente tiene, o sea, mucha cercanía con la credibilidad. Cuando tú no cumples lo que dices, pierdes credibilidad. ¿Y qué pasó con la oposición? Vamos a decir, en nombre de Henry Ramos Alú, prometieron sacar a Maduro en 6 meses. Es una cuestión que no tenía lógica. Tú no llegaste para eso, pues. Para empezar por allí. Sí. Promete sacar a Maduro en 6 meses, no lo saca, y ahora Henry dice, señores, vamos hasta el año 18. ¿Qué pasó allí? Bueno. Ustedes no dicen nada, ustedes no están en desacuerdo. No, fíjate, para nosotros, para el partido, yo soy miembro del Partido Nuevo Tiempo, para nosotros la unidad es fundamental, es básica. Nosotros hemos hecho enormes fortalezas, invertimos mucho tiempo en que la unidad de la oposición sea una unidad monolítica. Por supuesto, hay distintas visiones. Yo creo que lo que nosotros le estamos, lo que el país nos está exigiendo a nosotros, casi el 80% del país nos lo está exigiendo, es que cambie la situación, la grave crisis que vive Venezuela. Y la grave crisis que vive Venezuela la representa, por lo menos, casi que para el 70%. Podemos seguir diciendo que las encuestas, pero es lo que por lo menos el instrumento que está ahora. Hasta que se invente otro distinto y mucho más asertivo, tendremos que seguir trabajando con ellos. Casi el 70% le atribuye al presidente Maduro la responsabilidad sobre la crisis. Nosotros en la Asamblea Nacional le dijimos a Maduro, mire señor, usted tiene que cambiar su política económica. La Comisión de Finanzas elaboró un programa de 10 puntos. Rápidamente te lo menciono. Entre ellos se hablaba de desmontar el control de cambios. Ese es un control de cambios que solo genera corrupción. Salen del bolsillo del erario público dólares a 10 y unos corruptos se meten ese dólar a 4.800, a 4.600, a 3.000 en su bolsillo. Eso es lo que está ocurriendo. Digamos, se dice que todos los dólares van para las importaciones a 10 y a 600, el DICON 656. ¿Dónde están esos productos? ¿Dónde están esos dólares? El negocio del dólar es el negocio más rentable en la historia de la humanidad. Ni el narcotráfico, o sea, ninguno, ni la tecnología. Yo creo que ni siquiera Mark Zuckerberg en Facebook gana tanto dinero como el que ganan estos señores que hacen de $1 a 10, de manera mágica lo transforman en 4.000. Ahí está el verdadero problema. Entonces, cuando nosotros le decimos al país, vamos a cambiar, inicialmente nosotros esperábamos que el gobierno cambiara su política económica. Ahora, y su política social y su manera de interrelacionarse con la sociedad. El gobierno no lo hace, entonces, bueno, hay que cambiar el gobierno. ¿Qué ocurre? Nosotros nos vamos por las vías constitucionales, pacíficas, democráticas. Acá debió haber habido elecciones de gobernadores en diciembre. Tú dices que la oposición convocó tarde el referéndum revocatorio. Vamos a partir de esa hipótesis. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros teníamos tiempo para que eso ocurriera. Pero ¿qué sucedió con las elecciones de gobernadores? Eso está convocado por la Constitución. O sea, nosotros pedimos elecciones de gobernadores y en este momento estaríamos nosotros preparando 23 referéndums revocatorios en todos los estados. ¿Y por qué el gobierno no convoca las elecciones de gobernadores? Pero recuerda que ustedes siguieron insistiendo en el referéndum y 2 elecciones no pueden colidir. Pero, ¿cómo no que 2 pueden, elecciones no pueden. no pueden colidir? Es que está así. Ve los reglamentos del CNE. No, es probable que eso sea así, Miguel, pero tú tenías presupuestadas las elecciones de gobernadores. Está bien, ya desde el momento en que los tribunales estos anulan el revocatorio, en teoría, bueno, porque el CNE no dice, bueno, está bien, vamos a convocarlas. Si eso está en la Constitución. O sea, ¿por qué tiene el gobierno que salirse de la Constitución de manera tan grosera? Fíjate, la oposición tiene aquí un gran dilema, y es el siguiente. El gobierno se sale de la Constitución y quiere que nosotros vayamos a la violencia. Nosotros tenemos 2 alternativas. O perseguimos al gobierno fuera de la Constitución y hacemos un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, o
intentamos que el gobierno regrese a la Constitución y hacemos en ese plano una lucha democrática, pacífica, electoral. Nosotros hemos optado por la segunda y siempre optaremos por la segunda. Entonces, por eso vamos a la mesa de diálogos, por eso le solicitamos al Vaticano y a la comunidad internacional que tengan una mediación que sea una mediación efectiva. Por eso nos atrevemos a conversar con estos señores de frente a frente, pero estos no cumplen ni años. Mira, es increíble. El presidente dijo, ustedes no se paran de la mesa de diálogo, o sea, ustedes están ahí con una camisa de fuerza, ¿qué? ¿Cómo es eso? No, chicos, es que Maduro no manda ni en Miraflores. ¿Cómo va a mandar sobre nosotros un señor que es incapaz de controlar el dólar paralelo? Mira, te voy a comentar algo para seguir hablando un poco de economía. Acá en Venezuela hay un señor que se llama Alfredo Serrano Mansilla. Es un español del PSOE. Serrano Mansilla ha sido catalogado por Maduro como el Jesucristo de la economía. Serrano Mansilla gana en dólares, en muchos dólares, parece que gana, no sé, no voy a decir la cifra, pero gana en dólares como asesor. Bueno, ese señor ha dicho que la inflación es una inflación inducida, que no existe. Ese señor ha dicho que mientras haya más inflación significa que el socialismo avanza porque está destruyendo los sustentos del liberalismo o del neo... Sí, ha dicho eso. Claro que lo ha dicho. Ese señor es el que dijo, ahorita en este momento, y por eso nosotros tenemos el dólar como lo tenemos, que había que liberar del encaje legal 500.000 millones de bolívares y además que había que inyectar más dinero a la economía para supuestamente invertirlos en los gallineros verticales y no sé. Todo eso se fue contra el dólar, porque la gente sabe que el bolívar ahora no vale nada. Entonces, ahora, mientras Maduro insista en ese modelo, mientras Maduro sigue escuchando a Serrano Mansilla en lugar de escuchar a los diputados de ellos, porque yo hablo con los diputados del gobierno y nos dicen, bueno, esto hay que cambiarlo, esta política económica es un caos. Ahora, ¿por qué no la cambian? Yo te quiero preguntar, ¿por qué los venezolanos estamos sometidos a esta crisis? Y segundo, ¿por qué nosotros tenemos entonces que, frente a esa enorme crisis, este año la inflación va a cerrar en 400, pero el año que viene puede cerrar en 1.000, 1.500, porque así son estos procesos hiperinflacionarios? ¿Por qué nosotros tenemos que calarnos esto de manera pasiva? Tenemos que intentar cambiar el gobierno. Ahora el gobierno hace trampa, no sé qué. Bueno, pero no va a poder con la mayoría del país. Mira, cuando un pueblo quiere cambio, Miguel, tú lo sabes porque tú vienes de los movimientos, digamos, progresistas. Cuando un pueblo quiere cambio es como un río crecido. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. El gobierno está intentando contener el cambio y no va a poder. Fíjate, en este país cerca del 12% de los venezolanos está comiendo basura o comiendo del desperdicio. En este país cerca de... Pero 12% es mucho. Es muchísimo. No, pero eso te estoy diciendo en la encuesta en COVID que prepara la UCAT. En este país cerca del 70% de los venezolanos no está comiendo 3 veces al día. O sea, eso no puede ser. Entonces, un país que está sentado sobre la reserva petrolera más grande del mundo, unos bandidos que quieren tener $1 a 10 para venderlo a 4.000, tienen a todo el país comiendo carne. Bueno, el ministro Farías dice que el venezolano come las 3 comidas. Bueno, el ministro Farías no sale a la calle. Entonces el ministro Farías tiene que salir con el señor Mansilla, ¿no? ¿Qué se llama? Con Serrano Mansilla. Serrano No, y lo Mansilla. peor es que Serrano Mansilla, que nos ha arruinado de esta forma tan brutal, ni siquiera da la cara. Entonces se va a Madrid, a foros, no sé qué, anda con el dinero venezolano hablando supuestamente de las bondades de su experimento social, porque ese es el tema con estos europeos irresponsables, y no hablo de los europeos completos, hablo de este señor específico, que ellos ven a América Latina como un conejillo de India. Bueno, vamos a aplicar ahí un modelo a ver cómo estos indiecitos se... Por favor, Maduro, reacciona. Vamos a compromiso. Cuando Carlos me habla del señor Serrano Mansilla. Alfredo Serrano Mansilla. Alfredo Serrano Mansilla, asesor del gobierno español. Bueno, el problema no es que sea español, puede ser portugués, puede ser chino, inglés. Pero es que este gobierno se ha caracterizado, y una de las cosas que yo critico, es que hay mucha gente de afuera que se ha pegado a esa parranda de dólares. Mira, por aquí pasó el señor Heinz, aquel alemán, pasó Ramonet, pasó la señora Gollinger, pasó Titi Mundat, ya ha pasado por allí. La misma de Colombia, ¿cómo se llama ella? La de Colombia. Piedad Córdoba. Piedad Córdoba.
Bueno, y cobran en dólares. No nos olvidemos también que tenemos un ministro de Cordiplan, cuya esposa, directora de Telesur, cobra en dólares. Y Telesur queda aquí en Venezuela. Sí. Yo no entiendo por qué cobra en dólares. Pero es que el problema, mira, yo quisiera que todos cobráramos en dólares. Bueno, O sea, ponte tú que cobra en dólares, pero vamos a hacer la pregunta. ¿Esos dólares los cambian a través del Banco Central? No, pero ¿verdad? yo te apuesto ¿Dónde los cambian? ¿En el mercado negro? No, lo cambian en el mercado negro. Eso te dice todo, pues. Mira, yo una pregunta que te voy a hacer a ti, yo sé que tú eres economista. ¿Cómo es posible que una página tenga más poder que el Banco Central de Venezuela? Bueno, ¿Tú crees que eso es posible? yo no quisiera hablar de esa página. Yo sé que no quisiera hablar de esa página. Pero yo creo que el Banco Central de Venezuela ha perdido su condición de Banco Central. Quiero decir, el Banco Central de Venezuela tiene que dirigir la política monetaria, ¿o no? Tiene que fijar las tasas, todo eso. Eso es asunto del señor Merente. Ahora, ¿qué hace Merente? No sé. Bueno, Merente hace muchas cosas. Hace muchas Parece cosas. que en la Iguatá lo conocen como el gran transformador. Entonces, Si quieres hablar de aquellas cosas de no, también, pero no vamos a criticar. Eso lo vamos a hablar después un día de esto con Bruno Pasillo sobre ¿cómo se llama? Las prótesis. Las prótesis mamarias. Mira, Carlos, vamos a seguir con el tema de... Bueno, hay que hacer un poquito de chiste también, ¿verdad? Bueno, Ya domingo no, esos programas no pueden ser así tan planos. Tan planos, sí. Mira, ya hablamos de la MUD. Tú dijiste, bueno, que era una unidad monolítica que sacrifica el derecho a disentir, ¿o no? Porque si el señor Ramos Alú dice una cosa con la cual yo no estoy de acuerdo y yo estoy dentro de la MUD, yo se lo digo. Eso va en detrimento de la unidad. No, fíjate, es un tema de estilos. Nosotros, desde Un Nuevo Tiempo, hemos intentado ser, repito, los componedores, los grandes armadores de la unidad. Probablemente eso nos reste audacia y nos reste, digamos, iniciativas, porque nosotros preferimos llevar los temas a la mesa, dar una discusión, buscar un consenso y luego ir hacia la gente. Nosotros en el partido, ¿qué hacemos? Bueno, mucha vinculación social, mucho trabajo social, por eso mi partido se llama La Democracia Social. Bueno, tenemos a Manuel Rosales preso. Imagínate tú, Manuel es el preso, es el político más perseguido en la historia contemporánea. Lo persiguió Chávez, tuvo que esconderse, después tuvo que irse al exilio, 6 años, 1 año metido en el SEBIN y ahora casa por cárcel. Y bueno, ahí estamos y seguimos manteniendo el concepto de unidad. Ahora, cuando nosotros intentamos no disentir tanto en público, es precisamente para no resentir la unidad. Pero evidentemente cada quien tiene sus propias opiniones y las da con libertad. Yo acabo de decirte que creo que fue un error que en el 2013, en las elecciones contra Maduro, un éxito político lo transformáramos en una derrota con el tema del fraude. Y mucha gente tuvo. Yo te puedo decir también que fue un error que en el 2005 la oposición se retirara de las elecciones parlamentarias. ¿Y quién fue el autor de eso? Bueno, hubo muchas personas ahí, pero al final eso fue un grave error. Y por eso nosotros en este momento tenemos que hacer enormes esfuerzos por regresar al gobierno, al cauce democrático. ¿Y eso significa que hay que sentarse a hablar con los tipos? Sí. Ahora, ¿eso significa que nosotros dejamos las acciones de protesta pacífica, la organización popular, el exigir mejores condiciones? No. O sea, digamos, no puede ser una cosa dicotómica que yo digo, si voy al diálogo, sí, no voy a la protesta política o no sigo en la Asamblea Nacional con mi agenda, digamos, parlamentaria en cuanto al control, en cuanto al debate político. Yo creo que ahí el debate ha estado, ha habido, creo que eso de ver todo en blanco y negro es un error, creo yo. Mira, tú retraste a Maduro en el segmento anterior. ¿Tú conoces a Maduro? O sea, ¿has conversado con él? Claro, lo conozco de, no bastante, lo conozco de la Asamblea. Y de la vieja izquierda, ¿no? Sí, pero que nosotros venimos a la izquierda. Sí, has conversado con él. Bueno, en el 98, en el Congreso del 98, cuando yo era subsecretario, él era diputado, él era el jefe de la fracción del MBR. No era el jefe era Alvarenga, creo. Pero bueno, sí, ahí lo conocí. ¿Y qué crees tú que le puede haber pasado de acuerdo a tu criterio? Que dices que Maduro no escucha. No creo que Maduro escuche. Yo creo que Maduro, Diosdado Cabello le montó una trampa terrible desde el principio. Diosdado Cabello llevó a Maduro a la hiperradicalización, teniendo claro Diosdado que destruyendo a Maduro, él iba por la herencia de Chávez. Era muy difícil que Diosdado lo destruyera de entrada,
Entonces tenía que ir actuando por debajo y lo que ha hecho Diosdado es ir dinamitando todos los puentes con la sociedad que Maduro ha intentado instalar. Esa es la verdad. Pero Ahora, si- ¿cuál es el juego de Diosdado? Si en el fondo están destruyendo el PSV, Voy a no, hacer no lo tengo muy claro, ¿no? una vez más de abogado del diablo. Pero, chicos, yo no creo que Diosdado tenga tanta influencia en el gobierno como lo que se quiere hacer ver. Bueno, yo no sé si tiene mucha Porque influencia, hay un grupo que no es un grupo afecto a Diosdado, que es el que está manejando la economía. bueno, yo no sé si Bueno. Diosdado tiene mucha influencia. Lo que te puedo decir es que el que ha atentado contra todos los intentos que ha hecho Maduro de mínima racionalidad ha sido Diosdado. Cuando Maduro ha intentado hablar de diálogo o ha intentado hablar de vamos a entendernos entre todos los venezolanos, sale Diosdado con un mazo diciendo ¿cómo vas a negociar tú con estos tipos? ¿O cómo vas a hablar con estos señores? Sin hacer comparaciones, por ejemplo, cuando usted han intentado, sale el señor, no, este no sale con un mazo, sino sale bajando cuadros y diciendo groserías. Y el señor Ramos Aluc, o sea, cada quien tiene su... Bueno, tiene sus estilos, pero Ramos Aluc se ha sentado en la mesa. Ahí está el Partido de Acción Lo Democrática. llevaron obligado, será. Bueno, no, hemos discutido y ha habido un consenso. Fíjate, la oposición es diversa, es la verdad. Ahora, te repito, la oposición tiene unos grandes consensos. En el tema económico tenemos un gran consenso. Creemos que debe haber una economía abierta, creemos que debemos eliminar ese control de cambio, porque ese control de cambio lo que ha hecho es enriquecer a unos pocos. Creemos que el Banco Central debe volver a tener autonomía y potestad sobre la política económica. Y esos son grandes consensos. Creemos además que el país debe ser un país donde nosotros nos interpretemos y nos reconozcamos. Mira, a mí me marcó mucho una anécdota de Mandela. Mandela decía, cuando él salió de la cárcel, él decía, yo tengo dos opciones. O yo hago lo que quiere hacer el Mandela ya de 80 años, que tuvo casi 3 décadas preso, y ese Mandela quiere venganza, perseguir al enemigo, no sé. O yo actúo pensando en lo que quiere hacer mi nieto de 9 años. Y mi nieto de 9 años quiere un país en el cual él pueda desarrollarse, pueda tener una economía que funcione, pueda tener seguridad. Bueno, yo tengo ese mismo dilema y yo prefiero pensar este país no a través de lo que piensa Carlos Valero y la diatriba con el gobierno, sino a través de los ojos de mi hijo de 10 años, Sebastián, que quiere un país en el cual él pueda salir normalmente a trabajar, pueda nuevamente cuando tenga 15 años ir a los 15 años sin que lo quieran secuestrar y pueda quedarse acá y no irse a buscar nuevos rumbos, ¿no? Por eso tenemos que reconocernos mutuamente. Sí. Vamos al estudio y regresamos contigo. Carlos Valero, diputado por el Táchira. Sí. Carlos, opíname sobre el contrabando en la frontera. Bueno, el contrabando de la frontera se viste de verde y tiene un... ¿Son copellanos? No, se viste de verde oliva. Ok, ok. Y bueno, y parece que hay un gran señor promotor que es el gobernador del estado. Mira, el gobierno cerró la frontera durante casi 2 años. Supuestamente la cerró para que la comida no se fuera. Entonces después nosotros veíamos que iban gandolas organizaditas y no sé qué, ¿no? Y después tuvo que abrir la frontera por hambre. La gente la abrió. Ahora, el problema no está ahí. El problema no es si la abro o la cierro. El problema es que nuestro bolívar fue destruido. La capacidad adquisitiva de nuestra moneda fue destruida. Yo recuerdo, Miguel, hace 20 años o más, 30 años, mi mamá y mi papá íbamos al Táchira y hacíamos un esfuerzo por pasar a Cúcuta porque tú comprabas con un bolívar eran creo que 16 o 20 pesos. Entonces tú comprabas de todo, era muy barato. Sí. Y sin embargo eso no significaba que en el lado colombiano hubiese desabastecimiento porque en el fondo tenían un aparato productivo que permitía absorber esa sobredemanda. ¿Qué ocurre? Que nosotros destruimos el valor de la moneda. Entonces, los colombianos vienen acá y el peso ahora, o sea, traen 10 pesos y tienen plata, pues. Ahora, ¿cómo vas a resolver eso? Eso no lo resuelve cerrando la frontera. Eso lo resuelve fortaleciendo nuevamente la moneda. ¿Y cómo fortalece la moneda? Bueno, para empezar, puedo sonar monotemático, pero es que yo creo que los principales problemas de Venezuela están en el control de cambio. O sea, nosotros tenemos que eliminar ese bendito control de cambio. Mira, hace 3 años, cuando Maduro llegó al poder, Rafael Ramírez presentó el famoso plan de
el Plan Ramírez, que se lo presentó al PSUV, al Congreso del PSUV, a los militares, a los gobernadores, todo el mundo lo aprobó. Bueno, en aquel momento el dólar, que estaba controlado creo que a 7, no recuerdo exactamente cuánto, pasaba a 25. A 7 no, a 4, estaba por ahí, ¿no? Pero lo cierto era que al liberarlo se iba a colocar entre 25 y 30 bolívares. La harina pan era el gran problema del gobierno, decía, bueno, pero eso significa que la harina pan va a costar 50 bolívares. Bueno, sí, probablemente. La harina pan iba a costar 50 bolívares, pero la gente ibas a mejorar los salarios porque ibas a mejorar el poder adquisitivo. Bueno, resulta que no hiciste nada. Hoy oficialmente la harina pan cuesta 750 bolívares. Oficialmente. Oficialmente. La del mercado bachaqueo, 2.000 y tanto, el mercado ese oscuro, negro. Y el dólar, en vez de 25, el oficial está en 650. Y el negro... El virtual. El virtual, Sí, pero porque- que es el que... Yo quiero que alguien me venda un dólar a 650 o me lo venda a 10. No, si tú vas a comprar un dólar, tienes que bajarte con 4.000 bolívares. Por y eso, tanto. porque te digo que se desvirtuó el mercado también, porque aquí se implementó una ley de ilícitos cambiarios, donde es el Banco Central el único ente que puede recibir y cambiar dólares. Pero la gente lo cambia en el aeropuerto, donde quiera, pues. Sí, claro, mira, el princesito... Existe el mercado negro. Eso no es mercado paralelo, eso es mercado negro. Mira, el Saint-Exupéry, el principito, decía, nunca des una orden que sepas que no vas a cumplir. Tú nunca puedes generar una ley que sea contra natura. O sea, este gobierno ha intentado decir que el mercado, eso que es la fuerza del mercado, que eso no existe. Entonces dictan leyes y leyes y leyes para que la gente haga lo que ellos quieren que la gente haga y no lo que dice la racionalidad. Cuando salieron los bachaqueros, la gente, bueno, que estos bachaqueros, eso era una respuesta de la sociedad frente a unas carencias. Cuando existe el mercado negro ese, el mercado oscuro, es porque no hay dólares. Y ya, y la gente no es que sea irracional y dice, bueno, si yo tengo uno a 10, ¿cómo voy a pagarlo a 4.000? Digamos, esto así en frío suena irracional, pero es que el de 10 no existe, ni existe el de 650. Entonces, al final, las reglas del mercado terminan siempre imponiéndose. En Cuba, fíjate, con todas las restricciones que había a lo formal, y la gente se movía siempre en unos mercados oscuros, unos mercados paralelos. Ese es el problema de estos sistemas neototalitarios comunistoides, como comunistas de alpargata, como lo denominaba Miquelena, que en paz descanse, que es lo que tenemos nosotros aquí, un comunismo de alpargata, que cree que el ciudadano va a hacer lo que ellos digan de manera, tú sabes, como un robot, pues. Y bueno, y la historia demostró que eso no es así. No, pero, muéstrame esos comunistas de alpargata, porque yo los comunistas que conozco llevan Louis Vuitton. Bueno, sí, pero es que este es un comunismo que engaña a los Mira, pobres y asusta a los ricos. Por cierto, es noticia, Fidel. ¿Qué piensas tú con la ida de Fidel? Bueno, yo creo que Fidel fue un dictador, Fue un dictador. Fue un dictador muy fuerte. Creo que Fidel además, mira, Fidel tenía dos grandes desviaciones. Una, el culto a la muerte y el culto a la violencia. Yo creo que Fidel ha sometido al pueblo cubano durante muchísimos años, casi 3 décadas, a un periodo no democrático, a un periodo de penurias. Creo que ha intentado además exportar esa revolución y eso le ha hecho mucho daño a los movimientos de O sea, él izquierda en América Latina. sometió a la gente en las penurias o fue producto del bloqueo y todo este tipo de cosas. Bueno, ¿ok? imagínate tú, eso... Mira, El bloqueo existe también, pero... es sí, decir, cuando me hablan a mí de eso, fíjate, yo estaba viendo en estos días CNN con la cuestión de la muerte de Fidel. Entonces te pasaban, pero te repetían casi en cadena, la fiesta que había de los cubanos en la calle 8 de Miami. es un error. Pero eso, pero nunca pasaron la gente adolorida, apenada, lamentándose en el malecón de La Habana o en las calles de La Habana. Si es tan dictadura como tú lo dices, bueno, se supone que la gente debería levantarse, ¿no? Pero parece que el sentimiento del cubano es otro. No sé si debería levantarse. Lo que también podrías tú decir es que el control social ahí es tan fuerte que digamos que es una sociedad completamente militarizada, que tú tienes por cada 5 casas un representante, Sí, pero en fin, eso contradice lo que tú dices hace rato. lo que Tú yo dices, digo cuando que- un pueblo quiere cambio, eso es indetenible. Bueno, sí, y ese pueblo el cubano va a cambiar, en algún momento va a cambiar. Pero en todo caso, los cubanos nunca han conocido democracia.
Los cubanos Esta tienen 60 democracia, años. este tipo de democracia. Bueno, no han conocido democracia con elecciones, no han conocido democracia libre, no tienen medios libres. Eso es la verdad. Nosotros los venezolanos, Tienen su manera, tienen su forma de elecciones. bueno, Así como lo tienen mucho- los Estados Unidos tienen su manera, no es igual a la nuestra. claro que no es igual a la nuestra. Y los chinos también tienen su manera de hacer una democracia al estilo, a su estilo. Pero en todo caso, fíjate, si tú permitieras que el pueblo cubano se expresara libremente en las urnas sobre quién lo gobierna o sobre las políticas que deben prevalecer, yo creo que los resultados serían otros. Porque a nadie le gusta estar pasando trabajo. Nadie. O sea, a nadie, digamos. Bueno, vamos a esperar que toda la situación cubana mejore para bien, Sí, claro, sí. como debe mejorar la venezolana. Por cierto, yo siempre estuve en contra de bloqueos. O sea, ese bloqueo fue una política absurda que lo que hizo es Atornillar. atornillar a un señor que sobre esa base, Y esta guerra, vamos a llamarla económica para poner un nombre, estas estrategias que hay contra Maduro no lo atornillan también. bueno, si aquí hubiese una guerra económica, Maduro es un mal general porque ya la perdió. Tiene 3 años diciendo que hay guerra económica. Y además, una cosa un poco, bueno, Capitula. sí, Maduro debería capitular, la verdad, si hubiese una guerra económica. Yo no creo que aquí haya ninguna guerra económica. Aquí hay malas políticas económicas que están conduciendo al país a la ruina. Bueno, Carlos, el tiempo se nos viene encima. Sí. De verdad ha sido una conversación bien interesante. Espero pues tenerte de nuevo en el programa próximamente. Y nosotros hasta el próximo domingo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Miguel.